Entonces, habíamos visto, esperen que quiero ver cuál es la primera. Las definiciones, esto repaso, ¿no? De lo que vimos en la otra clase. Definiciones de la suma, ¿está bien? Vimos dos. Una teniendo en cuenta los axiomas de Peano y la otra era la conjuntista, haciendo uso de los conjuntos, ¿sí? Entonces, la de Peano, que vamos a hacer ejercicios, ahora después de la explicación teórica, se basaba en dos axiomas, ¿sí? Y en tener en cuenta qué significa el siguiente, ¿sí? El siguiente de un número y la idea del cero, ¿está bien? Entonces, es una forma recursiva de definir la suma. Y los dos axiomas que hay que tener en cuenta son los siguientes, que si a algún número P, o sea, un número cualquiera, natural, P, le sumo 0, el resultado es el mismo P. ¿Sí? Esto se cumple, como decía recién, para todo número natural P. Cualquiera sea el número, si yo le sumo 0, vuelve a dar P. Eso es un axioma. No había discusión para algo que era un axioma, ¿sí? Lo que ocurre con el axioma, lo que explicaba la otra clase también, es algo que entendemos todo, que es cierto y que ocurre así. O sea, no hay discusión alguna al respecto, ¿sí? No tenemos que demostrarlo, no tenemos que hacer nada con eso. Ese es el primer axioma. Y el segundo es cómo calcular el siguiente de un número. El siguiente de un número P es P más 1, para todo P en los naturales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para sumar? Dice, bueno, para sumar 1 a un número P, se toma el sucesor de P. O sea, el siguiente de P es P más 1. ¿Está bien? O sea, yo digo el siguiente de 5, bueno, 5 más 1, que es lo mismo que 6. O sea, si yo quiero hacer 5 más 1, va a ser el siguiente del 5, es decir, el 6. Y entonces, si queremos hacer, bueno, acá aclara que el signo más es el símbolo que usamos para la suma. Si queremos hacer P más N, ¿sí? El más N el operador más N, va a funcionar calculando el siguiente de P N veces. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá teníamos un ejemplo. Yo quiero hacer 4 más 3, tengo que hacer este más 3, me significa calcular el siguiente de 4 3 veces. Entonces tengo el siguiente de 4 3 veces. Tengo el siguiente del siguiente de 4. ¿Qué podría resolver en este caso? Bueno, el siguiente de 4 es lo que conozco. El siguiente de 4 es 5. Entonces me queda el siguiente del 5. Ahora puedo resolver esto, el siguiente de 5, que es el 6. Entonces me queda el siguiente de 6. Y el siguiente del 6 es el 7. Y con eso obtengo la suma de 4 más 3. O sea, 4 más 3 es 7. ¿Está bien? Sale de ahí. Ahora nosotros ya sabemos que 4 más 3 nos va a dar 7. Ya lo tienen incorporado. Pero ¿cómo se llegó a este resultado? Bueno, una de las formas es mediante estos dos axiomas que nos permite hacer esto que hicimos recién. Con el siguiente, el siguiente, el siguiente. Bien. Esa era una. La otra definición que vimos fue la conjuntista. ¿Está bien? Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué vamos a considerar acá? Vamos a considerar los cardinales. Eso lo trabajamos ya desde el otro cuatrimestre, ¿sí? Entonces, el cardinal de un conjunto, cuando el conjunto es finito, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Va a ser un número concreto, ¿está bien? Entonces, si yo quiero pensar en la suma, o sea, voy a relacionar la suma con los conjuntos, voy a tener que tener inicialmente dos conjuntos disjuntos. O sea, como en este caso el A y el B, son conjuntos que no tienen ningún elemento en común. Y lo que voy a calcular para obtener la suma es la unión de los conjuntos. Es decir, es juntar todos los elementos del A con todos los elementos del B en un único conjunto. Entonces, por un lado voy a calcular el cardinal del conjunto A, el cardinal del conjunto B. Entonces yo digo, ¿qué quiero calcular? Bueno, si el cardinal del conjunto A es el número A y el cardinal del conjunto B es el número B, A más B va a ser igual al cardinal de la unión. ¿Sí? En este ejemplo, el cardinal del conjunto A es 12, el cardinal del conjunto B es 13, y si yo hago A unión B, el cardinal de A unión B es 25. Entonces puedo expresar que 13 más 12 da 25. O sea, trabajo con los cardinales de los conjuntos, ¿sí? Bien. Eso es lo que acabo de decir. Después vimos un montón de propiedades. Entre ellas la que la suma era cerrada para los naturales. Quería decir que siempre que yo sume dos naturales, el resultado va a ser un número natural. Esa había sido la que más, me parece, más dificultad había causado cuando lo habían leído solas. Está bien entender qué quería decir esto de cerrado, que una operación sea cerrada. Está bien.
Y después todas las otras creo que son conocidas, de igual manera las vamos a retomar la próxima clase. Vimos la asociativa, la conmutativa, el elemento neutro que es el 0, ¿está bien? Luego vimos la resta, que también la definimos como una, creo que con la conjuntista nomás, ¿sí? Y como una incógnita, ¿sí? Sumando el desconocido. Entonces, en la definición conjuntista, lo que hacemos es calcular el complemento. Este tenía un nombre, esperen que... la complementación, estoy buscando... sí, quería usar la misma terminología que estaba acá en el texto. Entonces, si yo tengo el A y el B, o sea, dos conjuntos, A y B, donde el B es un subconjunto del A, porque fíjense que los elementos del B también son elementos del A, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el complemento, son los elementos del conjunto A que no están en el B. Eso sería el complemento, ¿sí? Los que están en el A y no están en el B. En este caso, el complemento de A, ¿está bien?, van a ser A, B y C, porque son elementos que están en el A, pero que no están en el B. ¿Y qué hago con esto? Bueno, lo mismo que hicimos con la unión, es calcular los cardinales de los conjuntos. Entonces yo digo, el cardinal de A, en este caso, es 7, el cardinal de B es 4. Y el cardinal del complemento, siendo que B es un subconjunto propio del A, en este caso es 3. Entonces, ¿qué puedo expresar yo en términos del cardinal? Voy a expresar que 7 menos 4 es igual a 3. ¿Está bien? Creo que eso está escrito en alguna parte. Acá, ¿sí? Teniendo en cuenta los cardinales, voy a decir que el cardinal de A es 7, el cardinal de B es 3, y el cardinal de B es 4, y el cardinal del complemento es 3. Entonces, 7 menos 4 es igual a 3. En ese sentido lo vamos a usar. Después lo habíamos planteado como la incógnita, es decir, en vez de hacer B menos A, yo pienso en A más algo que me va a dar B. Entonces, ese algo, esa incógnita, ese elemento desconocido, no es más que B menos A. O sea, ¿cuánto le tengo que sumar al A para que me dé el B? Es lo mismo que pensar en B menos A. O sea, lo que está faltando acá en realidad es B menos A. Bien. Me parece que no preparé ejercicios, me lo salteé directamente. Después de última pienso en otros. Vimos algunas propiedades, como por ejemplo que la resta no es cerrada para la suma, para la resta, para la suma sí, no para la resta. Por ejemplo, aquí hay un caso, 2 menos 5, no lo puedo pintar. 2 menos 5, ¿sí? No me va a dar un natural, o sea, sí tiene solución, pero no es un número natural, es un entero. Entonces no va a ser cerrado en los naturales, ¿está bien? Y después, ¿qué más vimos? Que no es conmutativa, ¿sí? Si yo conmuto, los resultados son diferentes. Tampoco es asociativa, ¿sí? Tiene pocas propiedades que se le verifiquen. Y después, esta propiedad me quedó sin verla, está bien, que es, si tenemos tres números naturales A, B y C, siempre que el A sea más grande que la suma de B y C, se va a verificar que A menos B más C es lo mismo que A menos B menos C. Es decir, yo sé que A es más grande que B más C. Entonces, si a A le resto este B más C, es lo mismo que yo haga. Al A le reste el B y a ese resultado le reste el C. Acá hay un ejemplo numérico. Si yo quiero hacer 38 menos 16, pensando 16 como la suma entre 6 y 10, ¿está bien? Es lo mismo que haga 38 menos 16 que haga 38 menos 6 y a ese resultado le reste 10. Tanto uno como el otro dan el mismo resultado, que en este caso es 22. ¿Se entendió este? Es una propiedad, ¿sí? No sé si hay alguna duda. No, profe, ¿puedo repetir? Dale. Es como que yo pueda distribuir este menos, dicho, ¿sí? Entre comillas. ¿Está bien? Yo puedo hacer, por un lado, sumar estos dos números, el B y el C, primero, y después hacer la resta entre el A y lo que me haya dado B más C. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, no sé por qué acá está escrito así, no puedo tener dos cosas abiertas, porque si lo pudiera escribir en la pizarra es más fácil. Si yo quiero hacer 38 menos, y entre paréntesis, 6 más 10, ¿sí? 6 más 10 es 16. Entonces 38 menos 16 sería, me va a dar 22. Pero es lo mismo, ese es el ejemplo que está acá.
es lo mismo que yo haga 38 menos 6, que va a dar 32, y a ese resultado le reste 10. Lo mismo vuelve a dar 22, ¿está bien? Puedo ir restando cada uno, el B y el C, o juntando esos dos números en una suma y después restar el resultado. ¿Sí? Ahora después vamos a poner de todas estas propiedades, yo les voy a poner ejemplos numéricos, ¿sí? Varios ejemplos numéricos y después vamos a retomar la idea general, ¿sí? ¿Qué significa todo esto con letras? ¿Está? De igual manera, después ustedes con los chicos no van a trabajar esta cuestión algebraica de las letras, ¿sí? Sino que van a estar más... Sí, profe, yo creo que a mí, por ejemplo, las letras me confunden. Sí, a mí también, profe. Me confunden más las letras que los números. Bien. A ver, nosotros en matemática no nos podemos separar de las letras, ¿sí? Porque son símbolos que usamos para la generalidad, ¿sí? Para decir siempre se cumple, ¿está bien? Pero lo que podemos hacer, lo que yo voy a proponer ya en las próximas clases presenciales, ¿sí? Vamos a hacer muchos ejercicios, o sea, vamos a hacer como el camino inverso, muchos ejercicios numéricos para entender mejor esta generalidad. ¿Sí? Es decir, siempre se cumple, ¿está bien? Pero bueno, tienen que manejar las dos cosas, ¿sí? Porque, bueno, no tienen que saber lo mismo que van a enseñarle a los chicos, tienen que saber mucho más. Pero bueno, vamos a hacer un camino ahí progresivo para que entiendan por qué está la letra, o qué está representando la letra, ¿sí? Está bien que lo entiendan que los números, pero también sería mejor aún si entienden la generalización, ¿está bien? Pero eso es un camino que tenemos que recorrer. Tampoco que porque yo lo explique ahora se va a entender. Vamos de a poco, ¿está bien? Ya, pero con las propiedades las voy a trabajar después. Por eso no hago mucho hincapié ahora. Así que no se preocupen. Quédense tranquilas. Acá hay otra. Me la voy a saltear, chicas. La voy a dejar para cuando podamos... o por lo menos que esté con la pizarra. Porque decirlo así en el aire no creo que quede muy claro. La dejo pendiente, ¿sí? No se preocupen que ya después la retomamos. Bueno, vamos a la multiplicación. Voy a intentar explicarlo de acá. Si no se entiende, me paso directamente a la pizarra y les explico en la pizarra porque necesito mostrarles un poquito cómo se hace. ¿Cómo va a ser la definición de la multiplicación en términos de los conjuntos? Bueno, otra vez, como recién decía, usamos el cardinal del conjunto. También nosotros para determinar las operaciones, en realidad lo que estamos teniendo en cuenta es el cardinal de los conjuntos y alguna operación de los conjuntos y vemos el cardinal que tiene ese nuevo conjunto al que se le aplicó una operación. ¿Cuáles usamos hasta ahora? Usamos la unión, que es como juntar dos conjuntos en uno solo. El complemento, que es considerar una parte del conjunto donde no incluya al otro. Y en este caso, vamos a usar el producto cartesiano. El producto cartesiano entre dos conjuntos, dicho así muy informalmente y muy para que rescaten la idea, es relacionar cada elemento de un conjunto con cada elemento del otro conjunto. Fíjense que hay una maraña de líneas que conectan cada uno de los elementos de un conjunto con los del otro. Bueno, es porque eso está representando el producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano es, para esta situación, yo tomo el número 3 y lo relaciono con cada uno de los elementos que están en el conjunto B, que son M, R y D. O sea, yo voy a relacionar el 3 con el M, el 3 con el R y el 3 con el D. Pero eso mismo, perdón, eso mismo que hice para el 3, lo voy a hacer para el 5. Entonces voy a relacionar el 5 con el M, el 5 con el R, el 5 con el D. Y lo mismo con el 7 con el M, el 7 con el R, el 7 con el D. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. Sí. Eso sí, perfecto. Bien. ¿Cómo vamos a escribir eso en términos de conjunto? Bueno, fíjense, es esta notación. ¿Se ve el cursor, no es cierto? Que lo estoy indicando algo. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Entonces decía, A por B es el producto cartesiano. Es una operación entre conjuntos. No es una cuenta de números, ¿está bien? No es la multiplicación, sino que es una operación de conjuntos, de los elementos del conjunto. Que es la que marcaba recién, que está marcado acá todo con líneas de colores. Entonces, A por B es un conjunto, por eso hay una llave acá. Y adentro tengo pares ordenados, ¿sí? ¿Qué es un par ordenado? Bueno, poner elementos del primer conjunto y del segundo conjunto. Fíjense que este par ordenado 3M, el 3 es un elemento del conjunto A y el M es un elemento del conjunto B. Yo estoy relacionando elementos del primer conjunto con elementos del segundo.
Entonces, todo eso que está indicado con las flechas rojas, con las líneas rojas, está escrito acá como par ordenado. Ordenado porque primero pongo los del primer conjunto y segundo los del segundo conjunto. No pongo M3, pongo 3M. ¿Está bien? Entonces, 3M, 3R, 3D. Esas son todas las líneas rojas, ¿sí? Cómo va conectando. Y después, ¿qué va a venir? Bueno, las azules, 5 con M, 5 con R, 5 con D. Entonces tengo los pares ordenados. 5M, 5R, 5D. Y lo mismo con el 7. 7M, 7R, 7D. ¿Hasta ahí más o menos me entienden? Sí, profe. Sí. Bien. Es simplemente conectar todos con todos. ¿Está bien? Y a partir de eso armo pares ordenados. Esa es una forma. ¿Qué nos interesa de esto? Que averigüen el cardinal del producto cartesiano, de A por B. El cardinal es cuántos pares ordenados me quedaron acá. Se me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El cardinal de A por B es 9. Eso está escrito acá abajo. ¿Sí? Acuérdense que es la cantidad de elementos del conjunto. Otra forma de contarlo, si son muy prolijas, es contar todas las líneas que nos quedaron acá. Fíjense que hay 3 líneas rojas, 3 azules y 3 verdes. En total hay 9. Bueno, el cardinal de A por B va a ser 9. Justamente la cantidad de conexiones que tengo entre los elementos de un conjunto y los elementos del otro. ¿Está bien? O sea, si uno es muy prolijo, eso también puede servir. ¿Sí? Y por ahí no tiene que escribirse todos los pares ordenados. Bien. ¿Y cuál es la relación acá con la multiplicación? Bueno, el cardinal de A por B, del producto cartesiano, lo vamos a usar, ¿está bien?, como resultado de la multiplicación. ¿De quién? Bueno, del cardinal del conjunto A y del cardinal del conjunto B. ¿Está bien? Fíjense que el cardinal de A es 3, el cardinal de B es 3 y el cardinal de A por B, del producto cartesiano, es 9. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que 3 por 3 va a ser igual a 9. Que es lo que está escrito acá. No lo puedo pintar, ya lo había dicho. Entonces, el cardinal de A por B va a ser lo mismo que hacer el cardinal de A por el cardinal de B, es decir, 3 por 3 igual a 9. ¿Qué hubiese pasado si este conjunto tenía 4 elementos? Fíjense, si hubiese habido un cuarto elemento acá, hubiese salido otra línea roja que conectara con ese elemento, otra azul que conectara con ese y otra verde que conectara con ese elemento. ¿Está bien? Hubiese habido 3 líneas más, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo hubiese tenido acá un 3, acá un 4, y acá hubiese tenido, ¿está bien si digo 3 más? Tengo 3, 6. Claro, hubiese tenido 4 líneas acá, 4 acá y 4 acá. En total, 12 líneas. ¿Está bien? Entonces me va a quedar que 3 por 4 es 12. Es algo que ya saben, chicas, ¿sí? Solamente que ahora lo estamos haciendo con esta definición conjuntista de la multiplicación. Fíjense, hubiese quedado, supongamos que el otro elemento es A. Me hubiese quedado 3M, 3R, 3D, 3A. 5M, 5R, 5D, 5A. 7M, 7R, 7D, 7A. En total, 12 elementos. ¿Sí? Bueno, después ustedes van a hacer alguno. Más o menos la idea está ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Cualquier cosa me pregunta. Les voy a explicar una más y vamos a hacer unos ejercicios a ver si realmente me siguen la idea. Bueno, acá lo explica todo con palabras, ya lo dije todo esto. La definición dice, dados dos números naturales A y B, se llama multiplicación de A por B al cardinal del conjunto producto cartesiano A por B, siendo A y B dos conjuntos cuyo cardinal es A y B respectivamente. Es lo mismo que dije con palabras, ¿sí? Esto ya se los expliqué, esto ya se los expliqué. Bueno, todo eso que acabo de decir, creo que lo dije un poco más simple que leerlo ahí de la teoría, es la definición conjuntista de la multiplicación. Y ahora lo que vamos a ver es la definición recursiva de la multiplicación que está basada en los axiomas de Peano. ¿Está bien? Dice, esta manera de definir la suma corresponde a uno de los aspectos del aprendizaje de la noción de adición para los niños. Repetir varias veces un mismo sumando. Al definir la multiplicación a partir de los axiomas de Peano, partimos de un número P natural cualquiera y de su siguiente, el siguiente de P. Entonces,
¿Cuáles son los axiomas ahora que hay que tener en cuenta para aplicar, resolver la multiplicación? Bueno, el primero es que P por 1 es P. ¿Se acuerdan que de la suma, ¿sí? Son muy parecidos? El de la suma es P más 0 es P. El neutro para la suma, es decir, sumo 0 y no me vuelve a dar lo mismo. Acá pasa lo mismo con el 1. P por 1 es P, quiere decir que el 1 es el neutro, porque cuando yo lo multiplico por un número, vuelve a dar el mismo número. Eso se cumple para todos los números naturales, ¿sí? Y luego, P por el siguiente de n es lo mismo que hacer P por n más P. Esto vale para todo n diferente de 0. ¿Sí? Pues si fuera por 0 me va a dar 0. Eso no está aclarado en ninguna parte, qué raro. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, si yo tengo que hacer P por el siguiente de un número, es lo mismo que hacer P por n más P. Veamos un ejemplo. En consecuencia procedemos como sigue. Como 2 es el siguiente de 1, P por 2 es hacer lo mismo que P por el siguiente de 1. Fíjense, si yo quiero multiplicar por 2, acá pongo, ¿sí?, qué cosa representa el 2 en términos del siguiente. Bueno, el 2 es el siguiente del 1. Bien. Y ahora recurro a esto. ¿Qué es P por el siguiente de n? P por el siguiente de n es P por n más P. Entonces, P por el siguiente de n, de 1 en este caso, va a ser P por 1 más P. Y P por 1 por el primer axioma da P. Entonces me queda P más P. Entonces, hacer P por 2 es lo mismo que hacer P más P. Es decir, se suma 2 veces el número P. ¿Qué quiero yo que hagan primero? O sea, después nos queda como conclusión que hacer P por 2 es lo mismo que hacer P más P. Hacer P por 3 va a ser hacer P más P más P. O sea, 3 veces P. P por 4, ¿qué va a hacer? Y bueno, P más P más P más P. 4 veces P. Está bien, sumar 4 veces P. ¿Está bien? Eso a colación de hacer esto varias veces, ¿sí? De entender todos estos pasos. Yo lo que voy a querer hoy es que hagan estos pasos, ¿sí? Que comprendan esto de la axiomática de P. Entonces, dice, para multiplicar el número por 3, como 3 es el siguiente de 2, P por 3, ¿qué va a ser? Va a ser P, 3, que es el siguiente de 2. Pongo esto. Ahora, P por el siguiente de un número es P por 2 más P. Ahora, ¿qué es P por 2? Bueno, lo hicimos recién acá. P por 2 es P por el siguiente de 1 más P. Y P por el siguiente de 1 más P es, perdón, P por el siguiente de 1 es P por 1 más P. Entonces me queda P más P más P. O sea, 3 veces P, es lo que decía recién. Y así sucesivamente. Acá hay otro ejemplo. ¿Cómo hacemos 4 por 3? Bueno, en vez de 3 voy a poner el siguiente de 2. Y ahora tengo que aplicar este axioma, que es 4 por 2 más 4. ¿Y ahora cómo hago 4 por 2? Bueno, 4 por el siguiente de 1, más este 4 que estaba acá. ¿Sí? ¿Y qué es 4 por el siguiente de 1? Es 4 por 1 más 4. Más el 4 que ya estaba, me queda 4 más 4 más 4. O sea, 3 veces 4, ¿está bien? Que es 12. Pero para llegar a este 3 veces el 4, sumar 3 veces el 4, yo me gustaría que hagan todos los pasos para entender qué es esto de la axiomática, ¿sí? Bien. Y a continuación vienen las propiedades. Estas me las voy a saltear por hoy, ¿sí? Ya las vamos a trabajar la próxima clase. ¿Cómo estoy de hora? 2:20. Y les explico un poquito esta idea de la definición conjuntista y después vemos si llego a explicar más de esto. ¿Están muy perdidas, chicas, o venimos bien? Yo estoy media perdida, pero por ahí con las actividades voy a... Sí, profe, yo también no Yo entiendo también, mucho. profe. Ahora eso que hice recién, lo voy a hacer en la pizarra y les voy a mostrar paso por paso cómo es, ¿sí? Porque así en el aire me cuesta un poquito. Voy a explicarles esto de la conjuntista porque es una idea que la pueden entender de acá. Y después paso a la pizarra y retomo un poquito lo de la multiplicación, que debe ser lo que quedó medio flojo, ¿sí? Les pongo un ejemplo más para que lo vean. Van a ver que cuando yo lo resuelvo se va a hacer más claro. Esto se los leo de acá porque esta idea sí va a ser fácil de entender, que es la definición conjuntista de la división. Dice, dado dos números naturales, n y d, la división de n por d es repartir un conjunto de n elementos en tantos subconjuntos de d elementos como sea posible. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos que siempre que decía repartir en los problemas en primaria, ya saben que tienen que dividir? No sé si se acuerdan que decíamos eso. Bueno,
tiene una razón de ser. Fíjense que esta definición ya usa esta palabra de repartir. ¿Está bien? Vamos de nuevo. Entonces tenemos dos números naturales, n y d. Y queremos hacer la división de n por d. Entonces, ¿qué es hacer esta división? Es repartir un conjunto de n elementos en tantos subconjuntos de d elementos como sea posible. O sea, yo tengo, no sé, 20 lápices y los quiero repartir en subconjuntos de 3 elementos. ¿Cuántos puedo armar? ¿Está bien? O sea, yo tengo 10 cosas, 10 lápices, digo por decir algo, ¿no? Y quiero repartirlos en, no sé, cartucheras, o le quiero repartir a los alumnos de la clase dándoles 3 lápices a cada uno. Y quiero hacer un subconjunto del conjunto inicial que son los 10 lápices, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bien. Acá hay un esquema, no sé cuántos hay, creo que son como 24 elementos y están repartidos en 5. Supongamos en vez de 10 lápices eran 24 y los reparto en 5. Bueno, fíjense que están armados subconjuntos de a 5 elementos. ¿Sí? Tengo 5 en cada uno de los subconjuntos que están dibujados acá, hay 5 elementos. Y estos no llegan a ser otro subconjunto porque son 4, no son 5. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de subconjuntos que tengo es el cociente de la división. Y los que me sobraron, los que no los pude meter en un subconjunto, va a ser el resto. Eso es lo que dice acá. El número de subconjuntos formados es el cociente y los elementos que quedan es el resto. Entonces, si lo hacemos gráficamente, es bastante fácil de entender. Porque yo tengo un conjunto inicial, que son esas 24 cruces, que las quiero repartir en subconjuntos de 5, entonces armo subconjuntitos que tengan 5 elementos cada uno, la cantidad de subconjuntos que me hayan quedado determinados es el cociente, y lo que sobre es el resto. Entonces dice, si tenemos un conjunto de 24 elementos, como muestra la figura, y queremos formar subconjuntos de 5 elementos, tenemos que el cociente es 4 y el resto es 4. ¿Por qué dije 5? Eran 4 acá. El cociente es 4, había 4 subconjuntos, creo que dije 5, perdón. Tengo 4 subconjuntos, ese es el cociente, y 4 que me sobraron es el resto. Y después dice, otra forma, esto es lo último que explico, supongamos que no queremos graficar, sino pensar que armamos los subgrupos y los vamos quitando. A ver. Entonces yo digo, si tenía 24 y quiero sacar de a 5, al 24 le resto 5, veo cuántos me quedan. ¿Sí? Entonces hago 24 menos 5, me va a dar 19. Pero ya saqué un grupo, ya tengo 1. ¿Está bien? Bueno, de esos 19 saco 5. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 14. Pero ya pude sacar dos subgrupos de 5. ¿Cuánto dije? 14. Saco 5, no, 14 fue el último que dije, saco 5 más. Esperen que ya perdí, tenía 24 inicialmente, saqué 5, me quedaron 19. Saqué 5, me quedaron 14. ¿Está bien? Ahora saco 5 más, me quedan 9. Saqué 3 grupos y me quedaron 9. O sea que puedo sacar 5 más. Me quedan 4. En total saqué 4 subgrupos de 5 y me sobraron 4 elementos, que es lo mismo que hicimos acá. Acá hay otro ejemplo. Dice 27 dividido 5. ¿Cómo va a ser? Como quiero dividir por 5, quiero armar grupos de 5. Entonces al 27 le saco 5. Me quedan 22. Acá lo saqué una vez. Ahora a este 22 le vuelvo a sacar 5. Me quedan 17. Ya saqué 2 veces 5. ¿Está bien? Al 17 le vuelvo a sacar 5. Me quedan 12. Ya saqué 3 veces. Al 12 le saco 5. Me quedan 7. Y al 7 también le puedo sacar 5, me quedan 2. Entonces, ¿cuántas veces saqué 5? 2, 3, 4, 5 veces. El cociente va a ser 5 y el resto es lo que sobró, es decir, 2. ¿Está bien? Bueno, este es más simple. ¿Dudas con este de la división? O más o menos este mejor. No, profe, ahora sí lo entendí. Este está mejor, ¿no? Más fácil de entender. Vamos restando, haciendo sucesivas restas, ¿está bien? Hasta que no podamos restarle más esa cantidad y después contamos cuántas veces restamos y cuánto nos sobró. O, si lo hacemos gráficamente, reagrupamos, hacemos subconjuntos y vemos cuánto sobró para el resto y cuántos grupos armamos para el cociente. Bien, más flojito. Entonces, voy a hacer otra vez lo que está ahí en la teoría para que se entienda.
¿La parte de los conjuntos o la parte de peano? ¿O las dos cosas? ¿Qué quieren que repita? Las dos cosas. Las dos. Bueno. Sí, perdón. No, se me recomplicó. No, está bien. Ustedes díganme, yo no tengo... Uy, por cualquier lado escribí. Yo no tengo ningún problema, pero necesito que me digan como para saber qué es lo que no se entendió. Está bien. Capaz que lo expliqué medio rápido. Ahora va, no importa. Vamos a ver multiplicación. Entonces, decía, por un lado tenemos la... Ay, esperen que me quedé sin batería. Me olvidé de enchufar. Era reclusado el día hoy. Se me cortaba internet. Me quedaba sin batería. Esperen que enchufo un segundo en esto y ya sigo. Antes que se llegue a apagar. Bien. Entonces decía, dos definiciones. Una conjuntista. Y después otra axiomática. Entonces, la conjuntista es lo más lindo que me llega a salir un conjunto, chicas. Tengo el conjunto A, el conjunto B. Digamos que acá tengo dos elementos, el 1 y el 2. Y acá tengo tres elementos. Voy a llegar a ponerlos, así que el A, B y el C. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el cardinal del A? 2. Bien. 1 y 2. El cardinal del A es 2. Es la cantidad de elementos. La que me dijo 1 y 2 me está diciendo los elementos que están en el A. Está bien, son los elementos del A, pero ese no es el cardinal. El cardinal es cuántos elementos hay. ¿Está bien? Entonces, el cardinal del B va a ser 3, porque tiene 3 elementos. Los elementos en A, B y C es cierto, pero el cardinal es cuántos elementos hay. ¿Está bien? Bueno, y entonces teníamos que hacer acá, esperen que lo voy a hacer con distintos colores, así se entiende lo que quiero decir. Con azul, a ver. Tenía que conectar, ¿se acuerdan? Todos los elementos del A con todos los elementos del B. Entonces empiezo por el 1. Al 1 lo voy a conectar con el A, con el B y con el C. ¿Está bien? Y lo mismo voy a hacer con el 2. Voy a conectar al 2 con el A, el 2 con el B y el 2 con el C. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Lo hice lo más prolijo que me salió. Eso es lo más prolijo que puedo, chicas. No es que después, cuando nos veamos presenciales, en el pizarrón lo haga más bonito, ¿eh? Soy bastante desprolija para escribir. Ustedes me van a tener que tener paciencia. Yo tengo que calcular el cardinal del A por B, ¿sí? Pueden, como les decía recién, contar todas estas líneas. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En total, ¿cuántas tengo? 6. ¿Sí? Eso debe ser el cardinal de A por B. Pero la otra forma es escribir todos los elementos. Bueno, yo les muestro las dos cosas, ¿sí? Podrían haber hecho eso o lo correcto sería escribir todos los elementos. ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser el 1, es el primer elemento. Esperen que cuando muevo acá. El 1, que es el primer elemento que estoy tomando del A, con cada uno de los elementos del B. O sea, va a ser 1A, 1B, 1C. Y después voy a hacer lo mismo con el 2. 2A, 2B, 2C. Pero lo hago, ¿sí? El 1A. Después tengo el 1B. Después tengo el 1C. Ya terminé con el 1. Paso al 2. El 2A. El 2B. Y el 2C. ¿Eso me entendieron? ¿Ahora sí se entiende? Sí, profe. Sí. Vamos a sacarle el cardinal de A por B. Repito, para las que todavía no le habían cachado la onda, el cardinal de A por B es cuántos elementos tiene el conjunto A por B. ¿Y cómo sé cuántos elementos tiene? Bueno, son los que están acá. Son cada uno de estos pares ordenados. Hay un elemento, 2 elementos, 3, 4, 5, 6. Y coincide con la cantidad de líneas que puse acá, que era la otra cosa que había dicho, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es el cardinal de A por B? 6. Entonces, si yo hago el cardinal de A por el cardinal de B, que estaba en general, esto estaba puesto el cardinal de A, que va a ser un número A, y el cardinal de B es un número B. ¿Pero qué es este A?
Este A que está acá no es más que el número que me dé acá. O sea, el A está representando algún número. En este caso, 2. Este B minúscula que representa. Y bueno, este número, en este caso, es 3. Entonces, va a ser A por B, el A minúscula estoy diciendo, es lo mismo que hacer 2 por 3. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el cardinal del producto cartesiano, que en este caso es 6. Entonces, de acá, de todo esto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que hacer 2 por 3 da por resultado 6. El cardinal de A por el cardinal de B me da el cardinal del producto cartesiano. ¿Está bien? ¿Un poquito mejor ahora o todavía hay dudas? Pregunten, si no se entiende todavía. Yo lo entendí. Sí, ahora sí, yo también. ¿Estamos mejor? Profe, una consulta. ¿Son todas comas o punto y coma? A ver, en este caso no habría problema. El punto y coma viene cuando ponemos, por ejemplo, que todavía nosotros no estamos trabajando, con decimales, ¿sí? Porque si yo tengo un par ordenado, fíjate, ¿sí? Es un par ordenado. ¿Cuáles son los números que están involucrados? Como no puse punto y coma, es difícil porque podría ser que sea 1,32 o podría ser 1, 3,2. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hace la diferencia? Si yo pongo coma, punto y coma, los números ¿cuáles son? 1 y 3,2. ¿Está bien? Que es distinto que yo ponga así. ¿Está bien? O sea, los números ahora son 1,3 y 2. Eso en el caso que trabajemos con decimales. Por eso ahora, si lo pongo no cambia nada porque no estoy trabajando con decimales, estamos con los naturales. ¿Sí? Para eso, si no es coma, pero el punto y coma aparece en la situación en donde es necesaria, que es cuando tengo decimales. ¿Sí? Acá puedo poner coma, punto y coma es indistinto. Ahí puse punto y coma y después me olvidé, puse todas comas. Serían todas comas en este caso. ¿Está bien? Bueno. ¿Viste? No, yo porque como estaba en la fotocopia, entonces digo, no me quería confundir. Sí. Gracias. Digamos que es necesario cuando tenés números con decimales. Si no, en los demás casos podés ponerlo o no, es indistinto. ¿Está bien? Gracias. De nada. Bien, y la otra, si me hay dudas con esta, si ya puedo pasar a la otra, es la definición recursiva. Esperen que voy a subir un poquito esto, así me queda más cómodo. Esta se basa en los axiomas de Peano. Voy a poner axiomas de Peano. ¿Y cuáles son esos axiomas? Bueno, el primero que dice P por 1 es P, ¿sí? Para todo P que pertenece a los naturales. En la fotocopia los tienen escrito con palabras. Esto simbólicamente significa lo mismo. Este símbolo está patas para arriba, digamos, quiere decir para todo. Y esta E quiere decir pertenece. Y esta N son los naturales. Entonces, para todo es P que pertenece a los naturales. Eso dice ahí, ¿está bien? Entonces, cualquiera que sea el natural, si yo lo multiplico por 1, me vuelve a dar el mismo número. Y el otro es P por el siguiente de N, es P por N más P. Eso también es para todo N distinto de 0 y N natural. Perdón, para todo, sí. N y P son naturales los dos, ¿no? Bueno, N natural, P natural. Son todas las condiciones. Ay, esperen que me metí la palabra. No sé si está tan detallado en la fotocopia, pero todo esto va a salir. Bien, ¿cómo funciona esto? Voy a hacer el ejemplo que está ahí. Vamos al ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer? Quiero hacer P por 2. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer al P por 2? Voy a poner, como necesito usar esto del siguiente, ¿sí? Voy a poner P por, en vez de 2, 2 es el siguiente de quién. Bueno, 2 es el siguiente de 1. ¿Está bien? O sea, reescribo este número en términos del siguiente. Si fuera 15, 15 es el siguiente de 14. Entonces acá pondría siguiente de 14. ¿Ahí me entienden esto? Sí, profe. ¿Eso está bien? Ok, porque ahora se viene lo complicado, por eso digo. ¿Cómo uso esto? Tengo en cuenta el segundo axioma.
P por el siguiente de n es P por n más P. Bueno, entonces P por el siguiente de 1 va a ser P por 1 más P. ¿Está bien? Reemplazo esta n por el 1. Entonces, ¿cómo va a ser? Esto va a ser P por el siguiente de 1, perdón, P por 1 más P. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Este paso de acá a acá, usé esto. O sea, todo este usé. ¿Qué es P por el siguiente de n? Es P por n más P. P por 1, en este caso, más P. ¿Sí? Donde dice n, hay un 1. Es la única diferencia. ¿Se entendió esto? Necesito estar tranquila. Está bien. ¿Todas? ¿Seguro? ¿Y ahora cómo resuelvo esto? P por 1, ¿sé cuánto va a dar? Este P por 1, ¿sé cuánto da? P. ¿P? ¿Por qué da P? Por las propiedades. Por el primer axioma. Si estos son axiomas, ¿está bien? El primer axioma es P por 1 da P. Entonces uso ese. Si quieren le ponemos acá, digamos, ay, no puedo escribir tan allá. Tengo un problema con la pizarra que está a un punto. Lo puse. Este digamos que es el axioma 1, este es el axioma 2. ¿Sí? Entonces por el axioma 1, P por 1 es P. Es lo que voy a usar acá. Entonces esto me queda igual a P más P. ¿Está bien? Entonces, hacer P por 2 es lo mismo que hacer P más P. Como conclusión final, tengo que hacer todo este procedimiento primero. ¿Ahora está mejor esa parte? ¿O sigue sin entenderse? Sí, igual profe, lo podemos poner en números que no sea P. Dale. No, voy a hacer el de P por 3 y después hago el de 4 por... Todo lo que está en la teoría voy a hacer, ¿dale? Dale, dale. Para que quede como general y después vamos pasando al... ¿Qué sería P por 3? Bueno, es P por... ¿Qué tengo que escribir ahora? Si este es 3, 3 es el siguiente de quién. El 2. ¿El siguiente de 2? Sí, chicas, perfecto. Siguiente de 2. ¿Está bien? Ahora, miro el axioma 2, el A2 este. Tengo esta misma situación, solamente que en vez de tener n, tengo un 2 acá. O sea, hago lo mismo, pero donde diga n pongo 2. ¿Qué me va a quedar? P por 2 más P. ¿Se entiende? ¿Dónde está el n? ¿Está el n? Como acá tengo un 2, bueno, entonces acá voy a poner un 2. Voy a poner P por 2 más P. ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Y cómo resuelvo P por 2? Estoy acá. ¿Cómo resuelvo P por 2? Tengo que hacer todo este procedimiento. Voy a escribir. P por 2 es P por el siguiente de 1, porque 2 es el siguiente de 1. Esto es esto que acabo de escribir acá. Entonces, más P, tengo que ponerlo. ¿Ahí se entendió? Poner. No, ahí me perdí, profe. Dale, lo digo de nuevo. Poner P por 2 es lo mismo que poner P por el siguiente de 1. Siguiente de 1 es lo mismo que decir 2. ¿Está bien? Esto que subrayé acá es lo mismo que esto que está subrayado acá. ¿Y por qué dice más P? Bueno, porque acá había más P. Este más P no lo puedo hacer nada, no lo voy a sacar. Lo dejo. ¿Sí o no? Sí o sí tiene que volver a 1. A P, Claro. siguiente 1. Sí, porque lo único que conozco es que P por 1 da P. Por eso tengo que llegar hasta el siguiente de 1, digamos. Está muy bien esa pregunta. Muy, muy bien. Sigo acá abajo. ¿Qué es P por el siguiente de 1? Bueno, por el axioma 2, fíjense que este n es este 1. O este 1 es esta n. Entonces va a ser P por 1 más P. Ese ya lo hicimos. P por 1 más P. Esto que subrayo acá es esto que está subrayado acá. O sea que el más P que estaba de antes lo dejo ahí. Ahora lo hago con números. P por 1, por el axioma 1 es P. Entonces, esto, P por 1, este, P por 1, ¿cuánto va a dar? Eso va a dar P. Por el axioma 1. Y después tengo este más P, lo voy a poner, no se fue a ninguna parte. Y este otro más P, también lo voy a poner. Entonces, en conclusión, P por 3 es 3 veces P. P más P más P. ¿Está bien? Ahora lo hago con un numerito concreto. Vamos a hacerlo con un número.
4 por 3. Este es el ejemplo del texto que estábamos leyendo recién, ¿sí? ¿Cómo es 4 por 3? Lo primero que tengo que hacer, ahora el 4 es el P y el 3 es el otro número, ¿está bien? Está en lugar del 3 acá, en lugar del 2 allá. Es 4 por, ¿qué tengo que poner en vez de 3? El siguiente. 3 es el siguiente de quién? De 2. Acá, 2. Ahora estoy acá, chicas, ¿sí? ¿Dónde? Este P es este 4 y este N es este 2. O este 2 es este N, este 4 es este P. ¿Está bien? Entonces, esto se transforma en esto que está acá. ¿Dónde? El P vale 4 y el N vale 2. ¿Sí? Es simplemente reemplazar la letra por el número que le tocó justo esta vez, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar eso? Me va a quedar 4 por la N, que en este caso es 2, más P. Una cosa que pueden hacer, ya vamos a hacer varias cuentitas, no se asusten, es, le pongo acá la letra que le corresponde, con lápiz, por ejemplo, y esta es la N. Así que me tiene que quedar, P por N más P. ¿Está bien? Fíjense, P vale 4 y N, acá. P vale 4, N vale 2. Entonces me tiene que quedar P por N más P. Eso por lo del axioma 2. O sea, el P es 4, el N es 2, el P, acá puse P y era 4, perdón. Espera, que borro este mandé cualquiera acá, chica, estaba haciendo un lío de letras y números, no es la idea. Estaba con este. Entonces decía, en vez de P, ¿qué va acá? Iba 4. Me había confundido. 4. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, Sí. acá, Sí. ahí en ese 4 por 2, tengo que volver a aplicar el axioma 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Es como empezar todo de nuevo. 4 por, en vez de 2, pongo siguiente de 1, porque 2 es el siguiente de 1. ¿Está bien? Esto que estoy subrayando es lo mismo que lo que subrayé acá. ¿Qué me falta poner entonces? La más 4. Más 4. Si no pongo el más 4, estoy cambiando las cosas. ¿Está bien? Vengo para acá. 4 por el siguiente de 1. Bueno, tengo que hacer P por N más P. Acá. Esperen que uso otro color para distinguir que estoy haciendo otra cosa. A ver si me lo tomo. Este es P y este es N ahora. Me tiene que quedar P por N más P. Entonces, 4 por N que vale 1 ahora, más 4. Subrayo para que no se les haga lío. Esto es lo mismo que está subrayado. Entonces hay un más 4 ahí que lo tengo que seguir poniendo. Este más 4 es este más 4, que no tiene nada que ver con todo esto que subraya acá. ¿Está bien? Y ya lo tengo. 4 por 1, por axioma 1, es 4. Lo único que sabemos es que algo por 1 es el mismo número. Más 4, más 4. ¿Estamos? Y 4 por 3 es 3 veces 4. ¿Qué me faltó hacer la suma? 4 más 4 más 4. Esto va a dar 12. 4 por 3 es 12. Sí, ya sabíamos que 4 por 3 es 12. Ustedes ya lo tienen internalizado eso, ¿está bien? Pero ¿de dónde sale? Bueno, hacer todo. ¿Estamos? Sí, ahora sí, profe. ¿Se animan a hacer uno o quieren que haga otro ejemplo? Sí, por mí otro ejemplo. Va, o sea, Dale. cualquiera, porque estoy bien. Uno más. Hagamos, a ver, uno sencillito. 5 por 2. ¿Cómo va a ser? A ver, díganme ustedes ahora, ¿qué tengo que poner? 5x. 5 por el siguiente de 1. Paren que no es X, es por, ¿no? No estamos con ecuaciones acá, es por. 5 por, dale. ¿Qué me dijeron? El siguiente. El siguiente de 1. Perfecto. Esto para empezar, ¿no? Y ahora, 5 por 1 más 5. Por 1 más 5. ¿estamos bien todas, chicas? Bien. ¿Por Y qué, profe, más 5? porque estoy usando el axioma 2.
estoy acá, en el axioma 2, un número por el siguiente es P por N más P. Fíjate que qué grande es este 5. El 5 es el P y el 1 es el N. Entonces, P por N va a ser 5 por 1. Más el P, y el P es el 5, entonces más 5. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Perfecto. Y casi lo tenemos listo, porque 5 por 1, sabemos cuánto es, ¿no? Quedaría 5 más 5. Claro, porque 5 por 1 es el único que conocemos, ese va a dar 5, se queda 5 más. Y ahora sí, esto da 10. Y sí, es cierto que 5 por 2 es 10. Y también saben ustedes ya que 5 por 2 es 5 más 5. ¿Está bien? Bueno. ¿Vamos a hacer lo mismo? Pero con las... ¡Ay! Toqué. Fue sin querer. Superpuse cosas. A ver, antes de que hagan ustedes, ¿cómo estamos con la hora? ¡Uy, qué tarde! Alguno con la suma. Se me hace corto el tiempo. Ay, ¿alguien tiene el micrófono abierto, chicas? ¿Cómo era? A ver. Por lo menos la de piano, ¿sí? Porque la de conjuntista es más que juntarlos, ¿está bien? Vamos a la de piano. Entonces, la definición, ¿cómo decía acá? Recursiva, también pensé que la había puesto. La recursiva, que es con los axiomas de Peano también, era P más 0 es P. Y el siguiente de P es P más 1. Esto es para todo P en los naturales. Y este también, para todo P natural. Bien. Entonces, ¿cómo se sumaba P más N? Se hacía el siguiente de N. Ah, no hay una fórmula que ha escrito. Bueno, el siguiente del siguiente, y así sigue, del siguiente de P. Esto está, los siguientes están N veces. Entonces, si yo quiero hacer 4 más 3, voy a hacer el siguiente de 4 3 veces. O sea, voy a hacer el siguiente del siguiente de 4. ¿Está bien? Fíjense que siguiente está escrito 3 veces. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el siguiente de 4? Fíjense, vengo acá abajo para que me entiendan mejor. Siguiente del siguiente. Esto ves, no los toco. Este es este es este. Pero este sí lo resuelvo. El siguiente de 4, ¿quién es? Este lo conocemos. 5. 5. Bien. Y ahora voy a resolver el siguiente de 5. O sea que este no lo toco, ese lo voy a dejar, lo voy a escribir. Lo voy a escribir acá al lado. El siguiente de, ahora, el siguiente de 5 también lo conocemos. Es 6. Y ahora me queda el último siguiente. El siguiente de 6 es 7. Entonces fíjense que 4 más 3 me dio 7. Haciendo el siguiente, del siguiente, del siguiente, del siguiente. ¿Sí? ¿Qué hubiese sido, no sé, 15 más 2? ¿Cómo es? A ver, díganme ustedes ahora. El siguiente de 15. Exactamente. El siguiente del siguiente del 15. Y entonces, ¿ahora qué me queda? Sería siguiente de 14. No, 16. De 16, claro, porque el siguiente de 15, vamos yendo para adelante. Es 16, muy bien. Y entonces ahora, 17. entonces 15 más 2 es 17. Bueno, porque quiero que hagamos unos ejercicios, les voy a poner acá al lado para que hagan ustedes ahora. A ver si se entendió. Ven que en algún lado me había anotado unos cuantos ejercicios para ustedes. Después de esto, le voy a poner toda una guía de ejercicios, nada más que no alcancé a hacer tiempo. Les pido 1000 disculpas. Voy a armar toda una guía con esto que les voy a dar ahora y con unos de propiedades que vamos a trabajar la próxima clase, pero lo van a tener disponible antes de la clase, ¿sí? No se preocupen. Entonces el ejercicio 1
sería, teniendo en cuenta esto si quieren copienlos, definiciones recursivas, que son las que usan en la axiomática de Peano, ¿está bien? Ahí acá dice 10. Bien. Tienen que hacer ese. Tenía otro más preparado. Se los voy a escribir después. Bueno. Chicas. Los copian. Les doy 10 minutitos. Un poquito menos para que los hagan. ¿Sí? Y tratamos de corregir lo más que se pueda. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Le digo la primera? Dale. Bueno, el siguiente de 5 Bien, igual a Para. Siguiente. ¿Cuántas veces tengo que poner siguiente? 4. Bueno, 1, 2, 3, 4. De 5 me dijiste, ¿no? Sí. Bien. Voy a checar un poquito, a ver si me lo toma. Así lo puedo hacer al lado. Y entonces, ahora, ¿qué pongo? 3 veces siguiente de 6. Dale. Siguiente y siguiente. Y como el siguiente de 5, es 6. Bien. Y ahora, 2 veces siguiente del 7. siguiente del siguiente de 7. Y ahora, te tengo que ir corriendo. Bueno, Y siguiente del 8. Igual a 9. Y esto de acá. Perfecto. Entonces, estábamos haciendo 5 más 4, nos dio 9. Está muy bien, ¿eh? No sé quién fue la que me contestó, está muy bien. 4 veces siguiente del 5, entonces voy eliminando. Ahora me quedan 3 veces siguiente, pero es del 6. Ahora me quedan 2 veces siguiente, pero es del 7. Ahora me queda siguiente del 8 y con eso obtengo el resultado. Está muy bien. ¿Dudas? ¿O todas lo entienden hasta acá? ¿Nada? Perfecto. A ver. ¿Alguna otra que me quiera decir el B? Yo se lo digo. Dale. 3 veces siguiente Sí. de 8. Pará. Siguiente del siguiente. Ahí puse las 3 veces siguiente del 8. Igual a 2 veces siguiente del 9. Sí. Siguiente, el siguiente del 9. Y ahora, Igual al siguiente del 10. sí. Igual a 11. Y esto da 11. 8 más 3 entonces da 11. Bien. Muy bien. Y 12 más 2. Ahora ya estamos cancheros. ¿Qué es este? Siguiente Del siguiente 12 de 12. es igual al siguiente de 13, es igual a 14. Perfecto. Ahora sí, chicas, ¿está más claro esto? Parecía muy raro ahí en la teoría, ¿no? Pero no era tanto. Es escribir siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Bueno, vamos a ver la multiplicación que era más complicadita. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Dice, profe, me trabé ahí. Muy bien. Uy, hablaron dos juntas, no entendí nada, perdón. A ver, repitan, porfa. Que yo lo hice, pero no sé si está bien.
Bueno, contámelo porque eso lo corregimos, no te preocupes. Y de paso te queda bien corregido. Decímelo, ¿qué pusiste? 6 por siguiente de 2. Sí, perfecto. Hasta ahí está bien porque el siguiente de 2 es 3, así que está bien. Y ahora, 6 por 2 más 6. sí, ahí aplicaste el axioma 2. Bien, y ahora, 6 por siguiente de 1. bien, porque Más el siguiente de 6. 1, claro, el siguiente de 1 es 2, más el 6 que ya estaba. Sí, 6 por 1 más 6 más 6. sí. Espera, necesito correr un poquito acá. Espérate. 6 por 1, me faltó un 6 de lo que me dijiste. Y ahora aplicaste axioma 1, ¿no? 6 por 1, 6. ¿Y qué más? Ay, no sé quién estaba hablando. Y por último, 6 más 6 más 6. O sea, 3 veces 6. 3 veces 6. ¿Y lo calculaste a esto? Exacto. 18, perfecto. 18. Bien. ¿Alguien no lo entiende? Está muy bien, ¿eh? ¿Alguien no lo entiende? ¿Hizo algo distinto? ¿Necesita que le explique una parte? ¿O vamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. Hay alguien que está hablando, pero no llego a escucharla. Voy a subir más el micrófono. Y tengo el máximo. Sé que alguien habló, pero no llego a escuchar. De última que me escriben en el chat, ¿sí? Bueno, a ver. 7 por 4. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Que te quedó más claro. Buenísimo. Me alegro. Bueno, 7. ¿Qué tengo que hacer? 7 por 4. 7 por... ¿El siguiente de quién voy a poner? El siguiente de 3. De 3, ¿no? Bien. Sí. Y ahora, esto era por el axioma 2. Sí, 7 por 3 más 7. Perfecto. Ahora tengo que hacer otra vez lo mismo. Siguiente, o sea, 3 por... ¿Siguiente de quién? De 2, para que sea el 3, más 7. Y ahora, otra vez axioma 2. Esperen que me muevo por la pizarra. 7 por el siguiente de 2, ¿qué es? Es, por el axioma 2 va a dar 7 por 2 más 7. Más el otro 7 que estaba de antes. ¿Estamos bien? Sí. Y ahora, 7 por el siguiente de 1. sí. Más todos los 7 que ya tenía, ¿no? Todos los 7. Sí. No me olvido ningún 7 en el camino. Esperen que le tengo que correr otra vez. Está bien. Y entonces, 7 por el siguiente de 1, ¿qué es? Es 7 por 1. más 7. Y los 7. Y los otros 2 7. Perdón, esto que está acá, esto es 7 más el siguiente de 1, ¿no? Bien, y ahora me quedó 7 por 1, por fin, axioma 1 da 7. Y ahora 7, 7, 7, 7. No sé por qué llega un punto en que no puedo seguir escribiendo. Por eso me voy corriendo y corriendo. Sí, perdón, 7 por 1, 7, más los 3 7 que tenía. Y en total esto da, bueno, 7 más 7 más 7 más 7, ¿cuánto da esto? 28, ¿no? 7 más 7, 14, más 7, 21, más 7, 28. Y en realidad miré todo lo que hicimos para decir que era 7 por 4. ¿Sí? Pero una vez que está establecido esto, ya podemos decir, bueno, entonces ya sé cuánto me va a dar 7 por 4 y me armo las tablas de la multiplicación, por ejemplo. Pero eso viene después, ¿no? Primero viene todo esto. Bueno. Y el último, este más cortito. Este lo voy a hacer yo, porque estamos muy sobre la hora. 10 por 2 va a ser 10. Me dijeron más fácil, ¿vieron qué tramposa? Por el siguiente de 1. El siguiente de 1 es 2. Bueno, entonces es 10 por 1 más 10. Esto por el axioma 2. Y 10 por 1 por el axioma 1 es 10, más 10, 10 más 10 es 20. En conclusión, 10 por 2 es 20. Bien, ¿está un poquito más claro, chicas? ¿Ayudó a hacer ejercicios? Sí. Sí, profe.
Bien, vieron que les dije el otro día. Hay que hacer este ejercicio porque esto así en la teoría, si no, queda como algo que no se sabe bien qué es. También había que hacer un poco como para activar qué quería decir. ¿Nos vas a mandar más? ¿Cómo? Perdón, Bárbara. Si nos vas a mandar más Si quieren, sí. vacaciones. Sí. Igual no es más que De mi inventar parte, numeritos. Como hicimos acá, 5 más 4 más 3, pueden inventarse hasta ustedes mismas ejercicios, ¿sí? Es agarrar dos números y cualquiera, no sé, 7 más 5. Bueno, ¿cómo sería? El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el 7. Y así, ¿está bien? Lo pueden inventar con cualquier multiplicación y cualquier suma. Les sirve. Si quieren yo agrego más, no hay problema, pero no es más que inventar más cuentitas, ¿sí? Bien. Y ya estamos sobre la hora, así que no lo vamos a hacer ahora, pero les queda estos dos de tarea. No sé si lo pudieron copiar, ¿está bien? Si no, de igual manera queda en el video. Si no, le hacen una captura, le sacan una foto, que es lo que les va a quedar para cuando nos encontremos el próximo miércoles. Vamos a empezar corrigiendo esto y vamos a trabajar con las propiedades. ¿Está bien? Bien. ¿Necesitan un tiempito para copiarlo o ya lo tienen? Sacan una foto, si no, una captura. Pero le saqué captura. Claro. Captura. Por recién, chicas.